Bien, pero hay un rango de autorregulación. Si la presión arterial cae por debajo de determinado valor, habrá una caída en el flujo plasmático renal y en la velocidad de filtración glomerular. Y si sube por encima de determinado valor, también serán modificados, se superará el rango de autorregulación. Entonces, el flujo sanguíneo renal estará determinado, como el flujo en cualquier otro órgano, por la relación entre la presión de perfusión o delta P, como lo escribimos acá, es decir, la diferencia de presiones entre la arteria y la vena del órgano del que estemos hablando, sobre la resistencia al flujo en ese órgano. Entonces, fíjense que cuando hay un aumento de la presión de perfusión, habrá un aumento del flujo. Pero si estamos diciendo que el flujo se mantiene constante pese a los cambios en la presión, cuando haya un aumento de presión, deberá haber un aumento de resistencia para que el valor de flujo se mantenga constante. Es lo que vemos en el siguiente gráfico. Este gráfico está tomado del libro Bessey-Taylor, de la 12ª edición en español. Entonces, fíjense que tenemos en el gráfico A cómo se cambian las presiones en el lecho vascular renal, desde la arteria renal, arteriola aferente, capilar glomerular, arteriola eferente, capilar peritubular, vénula y vena renal. Un gráfico similar al que habíamos visto en colores en otra diapositiva. Entonces, en la línea A, que sería la negra que está llena, completa, sería en una situación normal. Y en el gráfico B, que sería la línea cortada, vemos después de que hubo un aumento en la presión arterial media. Entonces vemos que a nivel de la arteria renal tenemos un aumento de presión, pero fíjense que luego las dos líneas se superponen. Y esto es entonces que tiene que haber habido un aumento de la resistencia, como decíamos, a nivel entonces de la arteriola aferente. Eso permite que pese al aumento de presión, la presión en el capilar glomerular se mantuvo constante, sin cambios, se protegió en este caso del aumento de presión al capilar glomerular. Entonces, el mecanismo de autorregulación implica que si el riñón está separado del organismo, igual tendrá ese mecanismo, porque es un mecanismo intrínseco del órgano. Y entonces la forma de explicarlo puede ser por un mecanismo miogénico, esto es que se origina en las células del músculo liso vascular, y entonces puede pasar que ante, por ejemplo, aumentos de la presión, esto genere por el aumento del flujo, modificaciones en las células musculares, abriendo canales que pueden ser mecanosensibles y por lo tanto produciendo la vasoconstricción, la contracción de las células del músculo y el aumento de la resistencia. Estamos hablando siempre en un sentido, pero ocurriría en el sentido opuesto la autorregulación también. Relacionado con esto también podría haber un mecanismo endotelial, es decir, que los cambios de presión y de flujo modifiquen de alguna manera las señales que reciben las células endoteliales de los vasos renales, haciendo que modifiquen las sustancias que liberan. Por ejemplo, en el caso de que se necesite un aumento de la resistencia al músculo liso, lo que estaría liberando el endotelio sería una sustancia vasoconstrictora que se llama endotelina. Pero además el mecanismo de autorregulación puede explicarse por el mecanismo yuxtaglomerular. Esto involucra entonces al aparato yuxtaglomerular, que lo vemos esquematizado acá, en el lugar donde el tubo renal hace contacto con el glomérulo que le dio origen. Acá vemos la arteriola aferente, la arteriola eferente y cómo toman contacto el túbulo distal con este sector de la nefrona. Ahora lo vemos en aumento y vemos que justamente este sector tubular está en el límite entre el asa de Henle y la nefrona distal. Y lo que apreciamos es que las células que están en contacto con la vasculatura presentan unas modificaciones y se llaman mácula densa. Acá lo vemos en otro esquema, arteriola aferente, capilares glomerulares, arteriola eferente, y acá vemos las células del tubo distal con las modificaciones en la mácula densa. Entonces,
el mecanismo que estamos tratando de explicar sería un aumento de la velocidad de filtración glomerular a nivel de esta nefrona provocaría que hubiera un aumento de cloruro de sodio a nivel de la tubuladura renal, que sería sensada por las células de la mácula densa, provocando que se liberen sustancias que aumentarían la resistencia a nivel de la arteriola aferente. Estas sustancias podrían ser adenosina, por ejemplo, pero hay muchísimas sustancias, varias vasoconstrictoras y varias que son vasodilatadoras.